Bien, buena tarde. Les agradezco a todas y todos el estar en esta aula virtual. Cristian, ¿sí se me ve y se me escucha? Sí, maestro, buenas noches. Sí, se le ve muy bien. Gracias, buenas noches. Bien, voy a tener que hablar un poco lento. Me hicieron algún procedimiento en los dientes. Entonces voy a tener que hablar un poco lento en esta ocasión. Les ofrezco una disculpa, pero bueno, espero que eso no afecte la sistemática que vamos a tratar de seguir en esta sesión. Creo que es la primera vez que me toca con ustedes, ¿verdad? En este diplomado, ¿sí? Bueno, entonces comentar lo siguiente. Primero, yo no tengo problema si me dicen licenciado, doctor, maestro. La gente normalmente me dice Bado, ¿no? Con este apellido no necesito apodos. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Fuera de eso, como ustedes quieran. Segunda, yo trataré de referirme a ustedes de forma utilizando el usted, ¿no? Pero de repente se me sale el tú, entonces a lo mejor de repente le digo, a Daniel le hablo de tú, y Daniel de repente me dice, oiga, doctor, hábleme de usted porque no somos iguales, ¿no? Como dijo cierto diputado en el Congreso de la Unión, entonces yo muy cumplidamente observaré el comentario de Daniel y pues le hablaré de usted, ¿no? Pero en ningún caso será con un sentido, digamos, de ofender o de molestar, ¿no? Lo segundo es, tengo por aquí una presentación que quiero someter a su consideración que me permita ir avanzando en el tema para poderles ofrecer una explicación sistemática y ordenada, que es lo que ustedes se merecen. Pedirles entonces que me dejen que las preguntas sean en el momento donde lo voy a plantear así, porque si no a lo mejor el compañero Emanuel me hace una espléndida pregunta y me clavo por ahí, me voy por ahí y ya no me regreso, ¿no? Y ustedes desde luego no se merecen eso, se merecen una clase sistemática y ordenada. Lo que podemos hacer es, bueno, pues si tenemos una libretita a la mano, pues ahí anotamos la pregunta o el comentario, o lo podemos anotar también aquí en el cajón de comentarios que tenemos en la pantalla hacia la derecha, y en su momento con gusto lo abordamos. Sobre estos temas, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, permítame un segundito, por favor, un segundo. Bien, gracias. Bueno, vamos a continuar. Decía yo, a ver, vamos a hablar de temas que tienen que ver específicamente con cuestiones de ética, inclusión, interseccionalidad, ¿no? Bueno, vamos a presentar por aquí una lámina, bueno, no una lámina, vamos a utilizar por aquí una presentación de Prezi. Ahora, aquí valdría la pena empezar puntualizando algunas cuestiones, ¿no? De lo que vamos a hablar es de un tema que ha resultado muy complejo en la práctica, que es el tema de cómo reconocer la desigualdad y cómo operar con ella desde el campo del derecho. ¿Por qué esto ha sido muy complejo? Primero, porque en ocasiones lo que hemos hecho es negar la posibilidad o la existencia, mejor dicho, de la desigualdad. Ustedes saben que Chile está pasando por un proceso constituyente, ¿no? Que intentaron, bueno, convocaron un congreso constituyente, hicieron una constitución, pero esta no fue, digamos, aprobada, no quedó aprobada en el referéndum constitucional. Pero cuando estaba justamente en esa discusión, aquí en la Escuela Judicial, hicimos una reunión, un seminario con un par de profesoras chilenas que hablaban justamente del tema de la nueva constitución chilena. Y una de ellas hizo un comentario que a mí se me hizo muy revelador de esto que estamos comentando aquí, ¿no? De la negación de lo diverso. Ella comentó, una de las propuestas de
la Constitución chilena, que al final de cuentas fue rechazada por la ciudadanía, era reconocer a los pueblos y comunidades indígenas en Chile, con otro nombre, pero esa era la idea, e incluso otorgarles facultades o potestades de gobierno. Y entonces esta profesora, cuando platicó, abordó ese tema con nosotros en un evento público, que ahí está en YouTube, una mujer de unos 32, 33 años, joven, ella dijo, miren, cuando yo estudiaba la primaria, a nosotros nos enseñaban que en Chile no había indígenas. O sea, simplemente se negaba, como una política de Estado, se negaba la existencia de pueblos indígenas en Chile. Cuando resulta que desde luego hay, que incluso se les garantizaron espacios en aquel constituyente chileno y se les reconocía una serie de potestades de gobierno importantes en esa constitución chilena que, bueno, al final de cuentas fue rechazada. Ahí tenemos un ejemplo de la negación de la posibilidad del otro o de las otras personas que son distintas. Una negación que en el caso chileno, desde luego, pues se generaba, se provocaba, se dio por un gobierno dictatorial, como fue clarísimamente y sin ninguna duda el gobierno golpista de Augusto Pinochet. Entonces, aquí en este salón virtual, alguien podría decir, bueno, doctor, pero eso es extremo, ¿no? O sea, normalmente los países no son gobernados por tipos que surgen de un golpe militar. Veamos lo que pasaba en México. Hay un estupendo libro de una profesora creo que es de la UAM Xochimilco, que se llama Rina Ru. El libro, ella es la autora, el libro se llama El Príncipe Mexicano, editado por la editorial Era, donde Rina hace un recorrido por ideas y sucesos que de repente o no sabemos que se dieron, o sabemos que se dieron, pero como que tendemos a querer ocultarlos, ¿no? ¿En qué? Bueno, la actitud del bloque liberal o del grupo liberal mexicano en el siglo XIX. Ustedes saben que tuvimos, digamos, dos grandes grupos, ¿no? Los conservadores y los liberales. Los conservadores en un primer momento buscando un gobierno imperial, después una república, por ejemplo, con Iturbide, después una república centralista, estoy pensando en Bustamante, pero también en Santa Anna, y los liberales más bien buscando una república de corte federal. El pensamiento liberal, que digamos fue, lo sabemos, ¿no? Como que el que triunfó, ¿no? Entonces pensamos en todos los grandes nombres del liberalismo mexicano, que tu Zarco, que tu Otero, que tu Juárez, vamos, todos los grandes nombres que conocemos del liberalismo mexicano, incluso del primer liberalismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Servando Teresa de Mier, ¿no? Fue un grupo muy poco receptivo a la diversidad cultural de nuestro país, porque tenían este ideal muy del liberalismo del siglo XIX, pero que de alguna manera se ha mantenido, de la idea del progreso, y del progreso como algo lineal, del progreso como algo bueno, entendido el progreso en dos sentidos. Uno, en el tecnológico, o sea, la constante tecnificación, que claramente en nuestro país, como en todo el mundo, ¿no? Se materializó en dos vertientes. Los ferrocarriles, el crecimiento exponencial de los ferrocarriles, por ejemplo, con Porfirio Díaz, y también el surgimiento de las empresas, ¿no? Que sustituyeron, o sea, las factorías, las fábricas, que sustituyeron a los antiguos obradores o a los antiguos talleres de los artesanos, los obradores donde se teñían las telas, por ejemplo, ¿no? Que fue una industria muy importante en lugares como Puebla o como Querétaro. Entonces, esta idea del progreso tecnológico, pero por otro lado, la idea de la creación de una sociedad civil
o mejor diríamos, para no confundir términos, una sociedad política muy a lo occidental, en la idea occidental, ¿no? Donde todos supieran leer y escribir en español, donde todos vistieran de cierta forma, la forma occidental, que era una forma, a ver, simplemente pensemos en algo, ¿eh? Porque todo esto es muy importante observarlo. Cuando nosotros pensamos en Juárez o en los grandes liberales de aquella época, nos imaginamos unos señores vestidos de traje negro, ¿no? El corbatón hasta acá y de oscuro. La tela que más se usaba, por ejemplo, era el paño, que ustedes saben es una tela gruesa, perfectamente inadecuada para nuestro país. O sea, la moda que traíamos de Europa era justamente la que no iba, porque traíamos la moda de unos países fríos a un clima tórrido, pero hasta eso se buscaba que toda la gente se vistiera de la misma manera. Pensemos en algo, por ejemplo, en la ropa de las zonas de climas tropicales. ¿Alguien de aquí conoce la ciudad de Campeche? ¿Alguien aquí conoce Campeche, no? Bueno, pero seguramente ubicamos que Campeche es la costa del Golfo, ¿no? Y que obviamente pues hace un calorón. Bueno, sobre el bulevar principal de Campeche está, ya he tenido la oportunidad de verlo cuando fui al recuento de la elección de la gubernatura actual, está la estatua de el papá de Justo Sierra, de don Justo Sierra O'Reilly, que es, digamos, el prócer de Campeche, ¿no? Y entonces la estatua es de un señor con una levita pesada, con un chaleco, con camisa, con corbata de plastrón. O sea, la última ropa que te pondrías en una playa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la manera occidental. Y la manera occidental se identifica con el progreso. Entonces, ¿eso qué sucede? Que lo que se busca es, lejos de sostener o de mantener las peculiaridades propias de los pueblos y comunidades indígenas, lo que se busca es su integración. Su integración que implica el que dejen a un lado su naturaleza, sus costumbres, sus formas de gobierno y de organizarse. Todo el liberalismo clásico, no solo en México, sino en América Latina, se fundamenta en eso. Déjenme cierro la ventana porque se está viendo la lluvia. Miren, vamos a trabajarlo a partir de un poema. Seguro, de un poema de este poeta argentino que se llama Jorge Luis Borges. El poema se llama Conjetural, es muy probable que lo conozcan. Fíjense lo que dice. Ahorita vamos a hacer un análisis acerca justamente de esto que estamos hablando. Quiero que se fijen en lo que dice de dos personajes. Uno que es un personaje colectivo, que son los gauchos, y otro, un personaje criollo, que se llama Narciso de la Prida. ¿Ok? ¿Nos quedó claro en las dos cosas que nos tenemos que fijar, Cristian? ¿Sí? Vamos, bueno. El poema dice así, solo la primera parte. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, Narciso Pedro de la Prida, cuya voz proclamó la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, huyo hacia el sur por arrabales últimos. El poema es mucho más largo, pero solamente esa parte me interesa. Vamos a hacer un análisis, no literario, sino digamos desde la perspectiva de la interculturalidad, la igualdad y el derecho. ¿Qué sabemos? Según ese poema, nada más vamos a tomar en cuenta ese poema. ¿Qué sabemos de los gauchos? ¿Qué se dice de los gauchos en ese poema? Voy a repetirlo.
Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, Narciso Pedro de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, huyo hacia el sur por arrabales últimos. ¿Qué sabemos de los gauchos en este poema? Que son bárbaros, ¿no? ¿Y cómo son los bárbaros? ¿Qué es lo que define a un bárbaro? O digamos más fácil, ¿qué es lo opuesto a un bárbaro? ¿Alguien civilizado? Exacto. Lo opuesto a la barbarie es la civilización, ¿no? Porque ese es el concepto que nos legaron los romanos. Pero miren, yo siempre he tenido la inquietud. Digo, aquí podrán ustedes decirme lo contrario si es que lo estiman y yo lo observaré. Que si le hubiéramos preguntado a los bárbaros acerca de los romanos hubieran sido los bárbaros. ¿Me van siguiendo? O sea, todo depende de los ojos de quien observa, ¿no? Dicho de otra manera, la barbarie o la civilización no están en el otro, están en ti, están en lo que tú evalúas. Voy a poner otro ejemplo, saliendo en un momento del poema. ¿Se acuerdan cómo eran los dioses griegos? ¿Cómo representaban los griegos a sus dioses? ¿Con qué figuras los representaban? Que tu Zeus, que tu Afrodita, todos ellos, ¿cómo eran? O sea, lo representaban como nosotros, ¿no? O sea, como si fueran humanos, físicamente humanos. Yo me quedo pensando mucho, por ejemplo, ¿qué habrá pasado con los primeros mercaderes hindús que entraron en contacto con Grecia? Que tuvieron mucho contacto, por cierto, ¿no? Porque los dioses hindús, ustedes lo saben, son muy distintos. No parecen humanos, tienen otras formas, ¿no? Entonces, cuando llegan estos primeros mercaderes hindús, yo me los imagino, y ven las estatuas de los dioses griegos, ellos han de haber dicho, estos güeyes tan igualados que creen que los dioses son como ellos, ¿no? Cuando los bárbaros ocupan Roma, los romanos dicen, son los incivilizados, ¿no? Es lo que muy bien decía Arturo. Son los bárbaros, y el bárbaro es bárbaro porque es incivilizado. ¿Qué sabemos de los gauchos? Me regreso en el poema, que son incivilizados. ¿Cómo vivían los gauchos en ese momento? Bueno, lo primero que habría que decir es que era un pueblo indio. Eran indígenas. Y vivían en algo que les llamaban las tolderías, que eran, como eran nómadas, no vivían en pueblos como tal, sino hacían como sus tiendas, les llamaban toldos. Ya ven que el toldo sirve para protegerte del sol o de la lluvia. Y a sus pueblos, que eran pueblos temporales, les decían tolderías. Sigamos pensando en esos gauchos de ese poema. Ya sabemos varias cosas. Primera, que para la voz de quien narra, que es la voz de Narciso de la Prida, ahorita vamos a regresar con él, para la voz de quien narra, los gauchos son bárbaros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es igual que para un romano, un ostrogodo o un visigodo, son bárbaros. Segunda, sabemos también ya por la narración que he hecho aquí, que esos gauchos no viven, son indígenas. Muy importante, son indígenas. Segundo, que no viven en pueblos, en casas de adobe, sino que son nómadas, ¿no? Ahora, con esto que llevamos, ¿qué otros rasgos o características creen que tendrían esos gauchos? Los gauchos del poema. Ya sabemos, los ven como bárbaros, o sea, contrarios a la civilización, son indígenas y son nómadas. ¿Qué más podemos suponer de ellos? Que se estaban sublevando. Claro que se estaban sublevando. Y ahorita, José, te voy a pedir que guardemos ese comentario porque justo es donde vamos a hacer el enroque con Narciso de la Prida. Pero antes de esa sublevación, por ejemplo, ¿cómo creen que eran físicamente?
altos, rubios, como recién salidos del Valhalla. ¿Cómo creen que eran? Pues el común denominador americano es moreno. Exactamente. Eran personas, desde luego, morenas, ¿no? Perdón si se oye muy fuerte la lluvia, pero es que en esta parte de la Ciudad de México está lloviendo con fuerza. Pero sí me oyen, ¿verdad? Claro, morenos, morenos. Ahora, eh, ¿creen ustedes a qué creen que se dedicaban? ¿Al litigio, a la iglesia, a las grandes empresas, a la banca? ¿A qué? Igualmente el común denominador de los apaches, de los aztecas, de los mayas, y yendo hacia abajo todavía, pues era la caza y por ahí un poquito la agricultura, ¿no? La Pero casa, muy bien. Una agricultura de subsistencia, ¿no, José Alfredo? O sea, no dedicada a la exportación, ¿no? Y seguramente también una ganadería de subsistencia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué educación creen ustedes que tuvieran? todo era empírico, completamente. Por ejemplo, ¿creen que la mayoría sabían leer y escribir en español? No, de ninguna manera. Ahora, José Alfredo hizo algo muy interesante. Dijo, pues como los aztecas, como los mayas, bueno, estos gauchos del poema son de Argentina, pero dejemos de pensar un poquito en Argentina. Este es un poema que narra hechos más o menos de 1821. Esto es muy importante. Más o menos de 1821. En 1821, en México, había pueblos que eran vistos como esos gauchos, y seguramente era la mayoría de la población, ¿no? Nada más que no eran gauchos, pero eran de otros grupos indígenas. Pero seguramente eran absolutamente iguales a los rasgos que nosotros aquí hemos señalado para los gauchos, ¿no? Bueno. Ahora, vámonos a don Narciso de la Prida. ¿Qué sabemos de don Narciso de la Prida según el poema? Hay un dato interesante, dice, yo, Narciso Pedro de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias. Lo que pasa es que cuando el Cabildo de Buenos Aires se declara independiente de España, quien lee la declaración de independencia es este personaje, Narciso Pedro de la Prida, que por cierto es un pariente lejano de Jorge Luis Borges. Bueno, y es Narciso de la Prida, se supone, quien es la voz que narra en el poema. ¿Qué sabemos de ese señor? O sea, no es para que lo googlemos, es lo que sabemos con el poema. ¿Qué podemos saber con esto que acabo de decir? ¿Que perdió? Que perdió, muy bien, y lo van a matar. De hecho, en el poema, porque además es cierto, lo matan. ¿Quiénes lo matan? ¿Estos indígenas? Los gauchos. Ahora, ¿ese Narciso de la Prida era indígena? O sea, yo sé que el poema no nos lo dice, pero de la poca información que tenemos, ¿era indígena? No, a ver, si era integrante del Cabildo de Buenos Aires, si era de los que leyeron si leyó la independencia de Argentina, el señor claramente no era indígena. ¿Qué era? Era un criollo. O sea, era un blanco. El poema es lo que nos está narrando es la muerte de un criollo a manos de los indígenas, ¿no? Ok, regresemos. Entonces, el tipo es un criollo. Ahora, lo cual nos quiere decir muchísimas cosas. Primera, que es blanco, ¿no? Después sigue diciendo el poema, yo que estudié las leyes y los cánones. Entonces era un tipo preparado, era un tipo que había ido a la universidad, era abogado. Entonces ya sabemos que era blanco, que era abogado, que era político, por lo tanto pertenecía a la élite política, porque por algo fue el que leyó la Declaración de Independencia. Versado perfectamente en el español, sabía leer y escribir. Por lo tanto, ese hombre forma parte de la élite. ¿Quién es el civilizado? Él, en el poema, ¿no? En el poema, él es el civilizado. Los gauchos son los incivilizados, ¿no? Ahora, regresémonos a México. Pensemos, con excepción de Guerrero,
con excepción de Guerrero, ¿cómo son los que hacen la independencia? ¿Cómo son los que gobiernan a nuestro país, digamos, hasta la llegada de Juárez? Son hombres blancos, criollos, que estudiaron derecho o la carrera de las armas o la iglesia, y que pertenecen a la élite política. O sea, narcisos de la Prida, con otros nombres, pero son narcisos de la Prida. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ahora, esos narcisos de la Prida, que declaran la independencia de estas crueles provincias, son también los que hacen las primeras constituciones en América Latina. ¿Estamos de acuerdo? Porque, perdón, pero con toda la admiración que le tengo a Servando Teresa de Mier, perdón, pero era blanco, criollo, educado y pertenecía a la élite, ¿no? O sea, creo que no hay ninguna duda. Bueno, esos narcisos de la Prida, cuando fundan las instituciones de nuestros países, de la América Libre, ¿qué le ofrecen a los bárbaros? A los que para ellos son los bárbaros, que son los gauchos, pero que son todos los pueblos indígenas de nuestra América Latina. ¿Qué les ofrecen? ¿Qué les dan en esas constituciones? Por ejemplo, a ver, ¿les dan la ciudadanía? ¿Los hacen ciudadanos? Dice Arturo que no, y tiene toda la razón. ¿Por qué no los hacen ciudadanos? ¿Qué requisitos no cumplen, Arturo? Pues ser criollos en este caso. Pero no lo ponían así como que como que lo disfrazaban para que no se viera tan feo, ¿no? Pero, vamos, ¿qué rasgos no cumplían? Por el regular no poseen un capital. Por ejemplo, y el estudio. Y Daniel tiene toda la razón. No pueden ser ciudadanos, primero, porque no tienen un capital. Recordemos que hasta mediados, incluso en Argentina más allá del siglo XIX, el derecho a la ciudadanía es un derecho censitario, donde lo primero que tienes que acreditar es capital, o sea, que pagas ciertos impuestos. Entonces, los campesinos indígenas que no pagan impuestos o pagan muy poquito a nombre de la comunidad, no cumplen ese requisito. Segunda, necesitas saber leer y escribir en español. ¿Ellos saben leer y escribir? No. Entonces, ni siquiera tienen derechos de ciudadanía. Ni siquiera. Si no eres ciudadano, pregunta, si no eres ciudadano, ¿participas en las decisiones políticas de tu país? No. Entonces, no son ciudadanos, están excluidos de la lucha política, están excluidos de participar en la construcción de las nacionalidades. Fíjense qué interesante, porque esto lo hicieron en toda América, tanto liberales como conservadores. En México hemos tenido pocos presidentes con un origen claramente indígena. Y solamente uno de origen claramente afromexicano. ¿Quién fue el afromexicano? Es muy claro porque trae un afro acá, pero bien setentero. Vicente Guerrero. O sea, Vicente Guerrero claramente es afromexicano. Como Morelos es claramente afromexicano. Pero presidentes indígenas, ¿a quiénes hemos tenido? A Juárez, Porfirio por el lado de su madre, que era una indígena tabasqueña, Huerta, pero a Huerta no lo podemos contar desde luego, ¿no? Pero, digo, como usurpador nada más, ¿no? Pero era de un grupo indígena de Jalisco, y párale de contar. Pero si volteamos a ver América Latina, es exactamente lo mismo. Volvamos al país del poema, a Argentina. Argentina, hasta donde yo entiendo, jamás ha tenido un presidente o una presidenta de origen indígena. Nuestro constitucionalismo originario, el del siglo XIX, negaba los derechos a estos pueblos y comunidades. Primero, porque ni siquiera les reconocía la posibilidad de ser ciudadanos, por las razones que ya hemos comentado. Segunda, porque atentaba
profundamente contra su forma de organización. A ver, en un pueblo o comunidad indígena, ¿cuál es la forma de propiedad por naturaleza, la que se usa? Adelante, quien quiera responder. La propiedad comunal, ¿no? La propiedad comunal. Las tierras son comunes, se le da una parcela a Daniel, otra a Cristian, otra a Emanuel, otra a Arturo, para que las trabajen, para que de ahí viva su familia, pero también para que compartan o repartan con la propia comunidad. Es propiedad comunal. El liberalismo, no solo, bueno, el mexicano, pero el de toda América Latina, pero el liberalismo va en contra de la propiedad comunal. Y de hecho, es uno de los puntos más álgidos del enfrentamiento entre pueblos y comunidades indígenas y el grupo liberal en México. Porque los liberales consideraban que, que los pueblos indígenas no se iban a incorporar totalmente a lo que bien dijeron ustedes, la civilización, sino hasta que dejaran atrás sus formas de propiedad y de organización política basadas en esa propiedad. Entonces, específicamente, hasta que se hiciera a un lado, hasta que se desapareciera la propiedad comunal. Por eso, si ustedes se fijan, la Constitución de 1857 claramente excluye a la propiedad comunal. Y entonces alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, ¿pero qué le pasa? Pues, ¿qué no los liberales fueron los buenos? Los que mencionan a los conservadores y a Maximiliano. A ver, yo creo que es un poco maniqueo verlo de esta manera, ¿no? No, a ver, los liberales estaban en contra de la forma de organización de la propiedad y de las formas de organización política de los pueblos y comunidades indígenas, porque consideraban que eso los alejaba directamente de la posibilidad de la civilización. Entonces, ¿qué es lo que intentaban? Lo que intentaban era, primero, a ver, lo voy a plantear de otra manera. Si ustedes se clavan un poquito en la historia política de México del siglo XIX, van a encontrar algo que sin todo esto que hemos platicado podría sonar muy extraño, que es el hecho de que los grandes caciques indígenas, con pocas excepciones, apoyaban a los conservadores, con pocas excepciones. Y entonces uno dirá, pues, ¿qué les pasa? ¿Cómo son retrógrados en lugar? Acá está tu Juárez y Totero, ¿por qué andan allá a Teodosio Láez y a Miramón? Porque los conservadores, entre las visiones que tenían, era la de mantener la legislación colonial. Legislación que reconocía a los pueblos y comunidades indígenas y que les reconocía sus formas de propiedad. Entonces, si tú eras integrante, si tú formabas parte de un pueblo, una comunidad indígena, si eras el caudillo de esa comunidad, a ti no, los liberales no te ofrecían nada. O sea, los liberales te decían, mira, olvida tu lengua, aprende el español, deja tus ropas, vístete con estas otras que no van aquí con el clima, pero son las que tienes que traer. Deja la propiedad comunal, que es la que por siglos has usado. Vuelve todo propiedad privada, empieza a pagar impuestos y te vamos a reconocer como ciudadano. Oiga, güey, pero entonces me está usted negando mi esencia como integrante de un pueblo y comunidad indígena. La respuesta de los liberales era, es que estás en contra del progreso. Porque el progreso va en contra de eso. La postura de los conservadores era, a ver, ¿tú le vas a seguir rezando a la Iglesia Católica? Sí. ¿Vas a seguir respetando al cura del pueblo? Sí. ¿Vas a seguir dando diezmos? Sí. Ok, con todo lo demás estamos de acuerdo. La decisión, como pueden ver ustedes, no es difícil. Alguien de aquí también podría decirme, oiga, doctor, pero ¿no cree que en esas visiones faltaba una noción de Estado y de nación más allá de la comunidad? Y lo que yo diré es lo siguiente, México como Estado no se afianza como nación, sino hasta después de Maximiliano. O sea, antes todo es poesía, pero no una realidad política. Entonces, no podemos, me parece, juzgarlos. Lo que podemos hacer es entender que el derecho negaba esta posibilidad de multiculturalidad. La negaba. Y el único camino que se le ofrecía entonces
a estos pueblos y comunidades era: intégrate en el mainstream, vístete como nosotros, habla como nosotros, y ten las mismas formas de propiedad que nosotros, y entonces todo va a ir muy bien. El problema de fondo es que para una comunidad indígena o una comunidad afromexicana, eso es negar su esencia. Y es entregarse al falso ídolo, porque eso es lo que es un falso ídolo, del progreso, ¿no? Que ahora ya lo sabemos en pleno siglo XXI, que nunca es lineal. Y que el progreso, bueno, pues la verdad es que tiene sus asegúnes, ¿no? Como los algoritmos y todo este tipo de cosas. Es hacia finales del siglo XIX, cuando particularmente en México empiezan a surgir algunas reivindicaciones muy interesantes. Primero, en algunos pueblos, como en Morelos. Estoy pensando, por ejemplo, el pueblo del que viene Zapata, el pueblo de Anenecuilco. Ustedes saben que Zapata, antes de ser el líder revolucionario que fue, era el líder de su pueblo, el presidente de la comunidad de su pueblo, que guardaba en una caja de hoja de lata que contaba don Rafael Benítez, creo que era el autor, que todavía en 1979 existía, no sé si sigue existiendo, guardaba los títulos y los documentos originarios del pueblo que le habían dado los reyes, algunos reyes antiguos de España después de la conquista. Entonces, hay un movimiento de reivindicación. Por otro lado, llega a la presidencia de la República alguien con un conocimiento muy cercano e inmediato de los pueblos indígenas, como era Porfirio Díaz. Porfirio, ya lo dije hace un momento, su padre, entiendo, era español, criollo al menos, y su madre era una mujer indígena de Tabasco. Entonces, en su sangre había sangre indígena. Pero además es alguien que nace y crece en Oaxaca. ¿Alguien de aquí nos acompaña desde Oaxaca? ¿No? Pero bueno, si han ido a Oaxaca saben que el día de hoy, 2023, la población de Oaxaca es mayoritariamente indígena. Bueno, pensemos en la época en la que nace Porfirio, 1830, es abrumadoramente indígena, ¿no? Entonces es alguien que vive en constante contacto, pero que además, por su práctica política y militar, estuvo en contacto con los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, cuando fue jefe político del Istmo de Tehuantepec. Cuando llega al poder, él establece algunas medidas que, sin implicar un reconocimiento de esta multiculturalidad, porque no se reconoce, vamos, la palabra ni siquiera existe, ¿no? Sí atempera el enfrentamiento que habían mantenido los liberales. Lo primero es esta cordial entente, ¿no? Este entendimiento que se da con la Iglesia Católica, ¿no? Sabemos que con Porfirio, bueno, pues ahí todo el mundo le baja un poquito y ya la Iglesia no anda pidiendo que quiten al presidente y el presidente no anda cerrando iglesias, ¿no? Entonces eso en un sentido pacifica. En un segundo sentido, Porfirio, que era una de las razones que lo hacía un político tan eficaz, era que tenía corresponsales en todo el país. Como había andado en guerra por todo el país, había convivido con medio mundo, de repente el señor en la tiendita de la esquina había peleado con él en una batalla y tú no sabías que ese señor se carteaba con don Porfirio. Por eso tenía un sistema de información impresionante que ningún presidente tuvo antes y ninguno ha tenido después. Bueno, parte, digamos, de esos nexos que fue construyendo fue con líderes indígenas, de los que se ganó su confianza directamente, porque además son liderazgos indígenas que pueden hablar directamente con él, que se brincan pues al gobernador del lugar o al secretario y pueden directamente con Porfirio. Y entonces a lo mejor tú vives en una comunidad indígena de determinado lugar y resulta que uno de tus líderes o de los miembros del Consejo de Ancianos se cartea con don Porfirio, porque ahí en la batalla de la Carbonera ahí nos conocimos y nos hicimos cuates, ¿no? Entonces hay esta posibilidad de diálogo con algunos grupos. Pero hizo algo que fue uno de los detonantes de la revolución agraria en el sur, que fue esencialmente una revolución que reivindicó lo indígena. El establecimiento de las compañías deslindadoras. Porfirio siguió adelante con esta idea tan liberal
de que la única forma correcta y legal de la propiedad era la propiedad privada. Por lo tanto, los terrenos que se consideraban de los pueblos y comunidades indígenas, lo que hace la legislación porfirista es decir, no, a ver, ¿esto es de alguien? No, pues es de la comunidad. No, a ver, esa propiedad comunal no existe. Papelito habla, ¿hay escrituras, hay algún papel, algún documento? No, pues es que, o sea, lo que hay son unas declaraciones allá del rey, don no sé qué carambas. No, a ver, no hay escritura pública. Entonces, eso es terreno nacional, decía la legislación. Esos son terrenos nacionales. Para marcarlos, para hacer apeos y deslindes, se contrata a lo que se conoció como las compañías deslindadoras, que básicamente lo que hacían era medir. Nada más que miren, aquí está el truco. Esas compañías medían, dimensionaban, cartografiaban todas estas tierras que no, legalmente no eran de nadie, pero históricamente eran de las comunidades, ¿no? ¿Me van siguiendo? Y se consideraban terrenos nacionales. Al deslindarlas y entregar la información al gobierno, se quedaban con una porción de ellas, porque era legal, ese era su pago. Entonces, les quitaban tierra a los pueblos y comunidades indígenas. Pero también las haciendas, particularmente Guerrero, Puebla, Morelos, Veracruz, o sea, particularmente hacia el sur, lo que hicieron fue agandallarse esas tierras, que los indígenas no podían defender, porque cuando concurrían a los tribunales, no tenían propiamente una escritura pública de propiedad, porque no había una propiedad individual, era una propiedad comunal. Entonces los tribunales les daban palo y palo y palo y palo, y además ya sabemos que, bueno, pues esto funcionaba así, ¿no? Eso es uno de los detonantes de la Revolución Mexicana, particularmente la Revolución en el Sur. Hay un espléndido libro, de verdad, o sea, de esos libros que dice uno, de don Adolfo Gili, un vecino aquí de Coyoacán, un argentino, que se llama La Revolución Interrumpida. Es una visión marxista, es un espléndido libro acerca de algunos de estos temas ya en la Revolución. Es en la Revolución Mexicana donde por primera vez esta idea del derecho que niega la existencia del otro, del que no cree en el progreso, en la civilización y demás, entra en conflicto. Primero, porque los campesinos del sur se convierten en un actor político. Se convierten en un actor político. ¿Por qué? Son las huestes del sur. Miren, ¿a quién le tenían más miedo en la Ciudad de México? ¿A Zapata o a Villa? A Zapata, porque Villa estaba muy lejos. La Villa llegó una vez, pero Zapata cada rato amenazaba las fronteras de la ciudad y entraba por Xochimilco. A Zapata le llamaban el Atila del Sur, porque les daba mucho miedo. Si ustedes ven, por ejemplo, las caricaturas políticas de la época de la Revolución, en la Ciudad de México es muy claro que al que le tienen mucho miedo es a Zapata. Alguien de aquí me diría, oiga, pero Villa, la división del norte, Villa fue el que venció a Huerta, fue el que tuvo más gente y fue el que tuvo al general Ángeles. Claro, o sea, como ejército, no hay ninguna duda, el villista. Pero el que tenían cerca era Zapata, el que les daba miedo era Zapata. Porque además Zapata implicaba la reivindicación de todo lo que no era citadino. Miren, aquí hay cosas muy interesantes. Ustedes saben que Zapata apoya a Madero, ¿no? Al inicio de la revolución. Y el rompimiento se da porque Zapata lo que dice es, regresen en las tierras de inmediato a las comunidades, o sea, ya. Madero lo que contesta es, a ver, dame chance, déjame siento en la silla y vamos a hacer lo siguiente, que las comunidades metan pleito, metan juicio, y si los ganan, pues que se les regresen las tierras. Entonces Zapata dice, no, güey, o sea, no, porque toda esa estructura de poder es la que viene desde don Porfirio, porque esa estructura de poder está alineada con los hacendados. Claro que no nos van a dar nada. Y los decretos de Zapata, fíjense lo que dice, los decretos de Zapata dicen, los pueblos tomarán posesión inmediata de las tierras que les hayan quitado las haciendas y las defenderán con las armas. Así dicen los decretos. Y si alguien
cree que tiene algún derecho contra un pueblo, que lo haga valer en los tribunales revolucionarios. ¿Se fijan el cambio de visión tan importante? ¿No? Madero, que es un santo laico, pero es un santo laico liberal. Madero es el hombre de la defensa del derecho, ¿no? Bueno, hay que ir a los tribunales, que ya están establecidos y que no los quitaron. Bueno, pensemos en algo. Los ministros de la corte que estaban con Díaz fueron los que siguieron con Madero. O sea, ya de ahí para abajo, ¿no? Esa es la visión liberal. La visión de la tierra, la visión del campesinado, que es la de Zapata, es ni madres, perdónenme el tecnicismo, en esos no podemos confiar. Lo que tenemos que hacer es tomar posesión de la tierra y defenderlo con las armas. Y si don Hacendado cree que tiene algún derecho, que vengan a nuestros tribunales, a los tribunales revolucionarios. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? ¿Se fijan la gran diferencia? Madero, de alguna manera, se da cuenta de la fuerza política y de la fuerza militar de los campesinos. O sea, se da cuenta en particular que los pueblos y comunidades indígenas son un actor político. Pero el pensamiento de Madero, que insisto, es un santo laico, no hay ninguna duda. Vamos, no estoy hablando mal de él, es lo que quiero decir. En el cartabón mental de Madero no tienen entrada. Esa es la tragedia. Porque además recordemos algo, recordemos que cuando viene el cuartelazo, cuando viene la decena trágica, a pesar de que Zapata estaba en guerra con Madero, Zapata le escribe a Madero y le dice, véngase a Morelos, nosotros lo defendemos. Porque Zapata sabía que, aunque había un océano de falta de entendimiento, Madero era un buen hombre, lo cual en esos momentos quiere decir bastante, ¿no? Claro, ya sabemos cómo acabó todo, ¿no? Pero bueno. El otro elemento es cuando viene el derrocamiento de Madero. Ustedes recuerdan que hay básicamente dos ejércitos que son los que vencen a Huerta, que es la división del norte de Villa y el ejército de Obregón, la división de Occidente. Son las dos, porque está la otra, está la de Pablo González, pero ese era un chiste allá por Tamaulipas. Y Zapata controlaba una parte del país, pero en realidad pequeña, hacia el sur, parte Morelos, parte de Guerrero, parte de Puebla y Estado de México, hacia Milpalta en la Ciudad de México, pero en realidad no con la fuerza como para derrotar a Huerta, ¿no? O sea, los que los derrotan a Huerta son Obregón, que va bajando desde Sinaloa, Sonora, todo eso, hacia Guadalajara, y Villa, que viene del norte hacia Zacatecas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la famosa batalla de Zacatecas y todo eso? Bueno, Obregón, que era tan buen general como político, y esto hay que reconocerlo, el tipo era un genio. O sea, no sé si nos gusten o no sus principios, pero como militar y como político era de esos que hay que, como dice el meme, ¿no? Te veo, te admiro, te aprendo y te aprecio, ¿no? O sea, así. Obregón, él empieza de Sonora hacia abajo. Obregón es un personaje muy interesante porque cuando inicia la revolución, Obregón ya era rico. Obregón era comerciante, tenía una pequeña hacienda, creo que de Guayule, y tenía como que una fábrica primitiva. El chiste es que el tipo era rico. El tipo tenía lana, pero pues le entró a la revolución. Él era sonorense. ¿Cuáles son los pueblos indígenas que hay en Sonora? Que existen hasta la fecha. De hecho, hace unos meses el presidente fue por ahí a algún evento con ellos. Están ahí en la zona de la isla Tiburón, Bahía de Quino y todo eso. Los yaquis. Exacto, los mayos y los yaquis. Obregón los conoce. Él no es ni mayo ni yaqui, pero él los conoce. Son sus vecinos, hace negocios con ellos, trabajan ahí en su hacienda. O sea, hay un entendimiento, o sea, se conocen. Entonces Obregón pacta con los mayos y los yaquis cuando se va a la revolución contra Huerta y les dice, vénganse conmigo. Los otros dicen, bueno, pues a ver, pues sí te conocemos y sabemos que ahí le haces a la revolución y todo, pero ¿a cambio de qué? Entonces Obregón dice, bueno, pues vamos a ir impulsando sus temas, ¿no? Claro, lo dijo con otros lenguajes, pero eso fue lo que hizo. Obregón se alía con ellos y se alía con los obreros. En ese entonces no existía la CTM, sino existía otra cosa que se llamaba la Casa del Obrero Mundial, que era, digamos, como que el sindicato de sindicatos.
Entonces, Obregón tiene en su ejército batallones indígenas de los mayos y los yaquis, y los que se conocían como los batallones rojos, que eran de sindicalistas de la Casa del Obrero Mundial. Esto es muy interesante porque prácticamente nadie más tuvo obreros sindicalistas en su ejército. Hubo algunos obreros de las minas del norte con Villa, pero digamos que era una cuestión individual. Aquí estoy hablando ya de un pacto entre Obregón y los indígenas, estos dos grupos, y Obregón y los obreros. Cuando viene el Congreso Constituyente del 16-17, ustedes saben que todos los que entraron eran carrancistas, pero había de dos. Los, digamos, carrancistas duros, que eran conocidos como los renovadores, que habían sido diputados con Madero, y los carrancistas radicales, se les llamaba así. Su líder en la Cámara era el legendario Ardillo, don Francisco J. Mújica, que si ustedes se acuerdan, hace poco lo citó el presidente en su discurso aquí en el Zócalo, ¿no? Don Francisco J. Mújica, michoacano. Y le decían el Ardillo, de hecho luego vean una foto de él y sí tiene cara como de ardilla, y un bigote hacia las de acá, pues como se estilaban en la época, ¿no? Bueno, pero el poder político detrás de los radicales era Obregón. Quien los apoyaba políticamente era Obregón. Carranza no quería mucho a Obregón, pero no se podía pelear con él, porque realmente el que había ganado la revolución de su lado era Obregón, porque el otro era Villa, y menos quería Villa, ¿no? Bueno, entonces, Obregón, digamos que les cumple a estos grupos, porque impulsa, es el grupo radical, que es el grupo que Obregón, que está apoyado por Obregón, son los que ponen en la Constitución los elementos sociales, ¿no? Y es en esa Constitución donde se reconoce por primera vez, prácticamente en el mundo occidental moderno, ¿no? Primero, la propiedad comunal. Se reconoce como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoce sus formas de propiedad. Y además, también se reconoce a los obreros y los derechos sindicales. Entonces, uno dice, pues claro, doctor, pues ese es el avance de los derechos sociales en nuestra Constitución. Sí, claro, pero muchas veces lo único que decimos es eso, lo que no decimos es todo lo demás que he narrado, que es importantísimo. ¿Por qué se dio esto? Por una alianza política entre uno de los ganadores de la revolución, que es Obregón, y estos grupos que lo apoyaron. No le hizo ninguna gracia a Carranza, porque Carranza era un liberal al estilo antiguo, al estilo decimonónico, incluso, acuérdense de algo, Carranza fue senador con Porfirio, o sea, Carranza era un liberal tirándole a conservador, o sea, digamos que era más liberal, por decirlo de alguna manera, el propio Madero. Entonces, a Carranza no le hizo gracia, pero no lo pudo evitar. Tenemos entonces, a partir del paradigma de la Constitución de 1917, la idea de que ya no existe un único modelo, sino que se reconoce de alguna manera primigenia y que después nos pareció limitada, pero se reconocía la existencia del otro, de aquellos que no querían occidentalizarse, de aquellos que no querían entrar en el cartabón de la idea del progreso, ¿no? Cosa que ni los narcisos de la Prida, ni los liberales del siglo XIX, ni los propios liberales de inicios del siglo XX habían aceptado. Y ese es un avance realmente, vamos, es realmente importante. Ahora bien, a partir de los años 30, el movimiento indigenista, hablando desde una perspectiva política, de alguna manera pierde fuerza porque se le considera como parte del tema ejidal. Lo que se vuelve muy fuerte son las luchas ejidales, ¿no? Y surge, por ejemplo, dentro del Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, nace la famosa CNC, la Confederación Nacional Campesina, que es la agrupación
donde prácticamente se reunían todos los ejidos, los comisariados ejidales. Y se asumió, probablemente por una cuestión de organización política, se asumió que pues ahí se sumaban los indígenas, porque el ejido originalmente se entendía como una propiedad indígena, o sea, hasta el mismo nombre del término, ¿no? Y los comuneros. Entonces, no es que la lucha indígena hubiera desaparecido, es que se resume dentro del planteamiento de lo ejidal. Esto hace crisis en 1994, porque como ustedes saben, ese año, el 1 de enero, pues se manifiesta públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ocupa San Cristóbal de las Casas y algunas otras comunidades y le declara la guerra al ejército mexicano. Y el zapatismo, una de las cosas que hace es reivindicar no solo la cultura, no solo la propiedad, sino las formas de organización de los pueblos indígenas, que era algo que el Estado mexicano había dejado de ver. ¿Por qué? Digo, ustedes son gente muy joven, no lo vivieron, pero bueno, lo platicaré. ¿Por qué? Pues porque en los 90s nos vendieron la idea de que México íbamos como tapón de sidra al primer mundo, ¿no? Ya estábamos en la Organización Mundial del Comercio, teníamos un presidente que era admitido en todos estos grandes lugares, ya el Estado no era dueño de las empresas, ya todo se había privatizado, y parecía que económicamente ya nos estábamos integrando en el primer mundo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, pero de una forma exacerbada, el paradigma del progreso y de la civilización. Hay un espléndido libro de don Jaime Cárdenas que se llama El derecho del Estado neoliberal. Sí, a ver, déjame checo, espérame tantito para no equivocarme. El derecho del Estado neoliberal. Jaime Cárdenas. A ver si es cierto. Bueno, no, tiene otro nombre. Miren. Se llama Del Estado absoluto al Estado neoliberal. Del Estado absoluto al Estado neoliberal. Está en Jurídicas de la UNAM. Déjenme les pongo la liga, porque vale mucho la pena. Aquí está. Es un muy buen libro, que además está en acceso gratuito en Jurídicas de la UNAM. Ya se los puse en el chat. ¿Sí se ve, Daniel? ¿Sí te aparece a ti en el chat? Sí, perfecto. Bueno. Pero de una forma exacerbada. Una diferencia fundamental entre el Estado liberal y el Estado no liberal es que el Estado liberal parte de la idea de la política, ¿no? El Estado neoliberal le apuesta a la creación de una tecnocracia, ¿no? Por eso todos eran doctores, y ya sé que me estoy pegando un tiro en el pie, todos eran doctores con estudios en el extranjero, porque, no, pues solo los sabios, ¿no? Un modelo que le hubiera gustado mucho a Platón, ¿no? El del filósofo rey. Y entonces una de las cosas era negar la posibilidad de lo multicultural, porque todos los mexicanos, todas las mexicanas, pues ya nos vamos a poder ir a comprar nuestra ropita a Houston, ¿no? Es eso de andar en tianguis comprando de la paca, ¿no? Eso es muy tercer mundo, ¿no? Nosotros ya vamos para arriba, ¿no? Bueno. La aparición de los zapatistas el 1 de enero de 1994 fue un cubetazo de agua fría de realidad. Espérate, aquí estamos los pueblos indígenas. Aquí estamos, aquí hemos seguido estando, aunque no nos han querido reconocer o nos han ignorado o no les hemos importado. Pero aquí seguimos estando y seguimos resistiendo. Y además reivindicamos nuestras formas de organización. Miren, esto se vio de manera muy interesante con una figura que los zapatistas le llaman los caracoles.
¿Han ido a hablar de los caracoles? Veo que Daniel mueve la cabeza y José Alfredo. A ver, ¿qué sabemos de los caracoles? ¿Qué podemos platicar de ellos? Bueno, es una forma de organización particular. Ellos se diferencian de otras, pues del municipio básico, ¿no? Que la célula básica política de México es el municipio, pues el caracol es su célula básica de organización, así, muy, muy en lo general, ¿eh? Gracias. Perfecto. Claro, dicen, a ver, espérame, nosotros no nos organizamos en municipios, nos organizamos en caracoles. Lo que ahora entendemos como en comunidades. Y entonces, la respuesta que dábamos los juristas, no digo yo, pero bueno, formamos parte de ese grupo, ¿no? O sea, de la clase jurista, ¿no? No, lo que les pasa, ¿no? Para eso ya está el municipio, eso ya está en la Constitución. ¿Qué carambas es eso de caracoles? Eso es lo que te encuentras en las playas. No, espérame, papá. A ver, el municipio es una forma de organización que tú trajiste de España y es la forma de organización criolla o mestiza en el mejor de los casos, pero no es la forma de organización indígena. Nosotros no nos organizamos en municipios, nos organizamos en caracoles. Todo esto nos obliga, tanto en lo jurídico como en lo político, a voltear hacia la realidad de los pueblos y comunidades indígenas. Y se materializa en los años 2000 con el reconocimiento en nuestra Constitución de que somos un Estado pluricultural. ¿No? Esto es muy importante entenderlo a partir de una idea jurídica que ustedes seguramente habrán escuchado, que es la idea de las decisiones fundamentales. Una idea muy de Carl Schmitt que a México trajo don Jorge Carpizo, ¿no? Las decisiones fundamentales son una serie de decisiones históricas del pueblo, en este caso el pueblo mexicano, pero es de cualquier país, que hace que su organización política sea como sea y no sea de una manera distinta. Don Jorge Carpizo decía que entre las decisiones políticas de México estaban la existencia de la justicia constitucional, los derechos humanos, la forma de Estado federal, la división de poderes. Decía él también la supremacía de las iglesias, del Estado sobre las iglesias. Hace poco una persona a la que le tengo un particular reconocimiento personal y académico, me decía, mire doctor, no diga eso, mejor diga la separación iglesia-Estado. Y yo en un primer momento le hice caso, pero después me quedé pensando y dije, ¿quién soy yo para corregir a don Jorge Carpizo? O sea, qué acto de soberbia mía de que pretender que yo pueda corregir a Jorge Carpizo. Y Jorge Carpizo lo que dijo fue supremacía del Estado sobre las iglesias. Entonces prefiero referirme a lo que decía don Jorge. No se peleen conmigo, peleense con él, aunque tendrían que hacerlo por medio de una ouija. Bueno. Pero me parece que a esas decisiones fundamentales se sumó en la época del presidente Vicente Fox la idea de que somos un Estado pluricultural y que la base de nuestro Estado mexicano, dice la Constitución, son los pueblos y comunidades indígenas. Y de ahí nos deviene justamente un clarísimo reconocimiento constitucional hacia estos pueblos y comunidades, a sus métodos y formas de organización. Y alguien de aquí me puede decir, oiga doctor, pero pues, a ver, yo no vivo en Chiapas, yo no vivo en Oaxaca, acá no hay, no, allá sí hay. No hay un estado mexicano, no hay, donde no haya o pueblos y comunidades indígenas o comunidades afromexicanas, no lo hay. Me decía, ay doctor, pues que no vive usted en la Ciudad de México, ¿a poco? Sí, claro, Milpalta, sí, claro, los barrios originarios, claro. Miren, un estado que les podría parecer tan lejano esto como Querétaro. Querétaro tiene más de 300 comunidades indígenas. Bueno, en Nuevo León han hecho consultas con pueblos y comunidades indígenas. O sea, eso está en todo el país. Que lo veamos con mayor claridad en Oaxaca, no quiere decir, o en Chiapas, no quiere decir que no se dé en otros lados. Desde luego también en otras partes del país. Lo que pasa es que luego no le hemos querido entrar. Esto que he narrado, fue la punta de lanza para reconocer algo que se dijo con mucha claridad en la sentencia del uso lúdico de la marihuana. En esa sentencia, y es algo que se repitió hace poco en una contradicción de tesis, déjenme les digo que
la contradicción de criterios 228-2022 de la Suprema Corte, ahí se repitió. Esa sentencia del uso lúdico de la marihuana dice lo mismo que dice esta contradicción. Dice, el Estado no puede imponer un modelo de virtud. Fíjense, el Estado no puede imponer un modelo de virtud a la ciudadanía. Hace algunos años me tocó en una casa de la cultura jurídica comentar esta sentencia, junto con uno de los dos secretarios de estudio y cuenta que la trabajaron, el doctor Arturo Bárcena Subieta. Ustedes seguramente lo ubican porque en la presidencia de don Arturo Saldívar, de la Corte, Arturo fue presidente de la Escuela Federal de Formación Judicial. Entonces, al presentar la sentencia, al comentarla, yo dije, la parte que se me hizo más importante de la sentencia fue, le digo a Arturo, bueno, pues ahí en la presentación, aquella donde dice, el Estado no puede imponer un modelo de virtud. Arturo me dijo, bien, yo creo que no es la más importante, yo creo que está en otra parte. No importa, ¿no? Miren, cuando uno escribe algo, el texto ya tiene vida propia y cada quien le asignamos significados. Pero lo importante es que a partir de ese momento, el Estado mexicano asumió eso. Asumió que no podemos imponer modelos de virtud, que no puede decirse desde el Estado que el ciudadano ideal, la ciudadana ideal es esta, o es este, el que se levanta a las 5 de la mañana y sale a correr 10 kilómetros y luego nomás come verduras y pollito para que no le suba el colesterol. No. Oiga, pero el Estado impone sanciones a quien comete delitos. Sí, claro, sí, pero no puede imponer un modelo de virtud, sino que cada uno de nosotros vamos estableciendo, nos vamos conduciendo y nos vamos desarrollando conforme ciertos valores que nos parecen los más adecuados. Y eso implica reconocer que hay grupos en la sociedad que pueden no compartir los valores o las ideas o el concepto de vida buena, para ser más generales, que pueda tener la mayoría. Y que, sin embargo, tienen derecho a vivir conforme sus propias convicciones, creencias o principios. Fíjense qué interesante. Es que fíjense cómo hemos evolucionado. En el siglo XIX todos tienen que ser así, ¿no? Y tienen que vestirse así, y tienen que hablar este idioma, y tienen que votar de esta manera, y tienen que organizarse así, y tienen que hablar y leer y escribir en español, ¿no? Y ahora lo que estamos diciendo es, espérate, la gente podemos decidir, distintas formas de definir nuestra vida. Claro, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pero bueno, también pueblos y comunidades afromexicanas, que también las hay y que es muy importante también y que tienen derecho hasta la representación política. De hecho, en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso Plan B, uno de los puntos que establece es acciones afirmativas a favor de las personas afromexicanas, ¿eh? Eso es muy importante y muy interesante, porque eso no se había reconocido antes en ley, eso es nuevo, ¿no? Bueno. Pero esto dio también lugar al reconocimiento a otros grupos sociales que sin pertenecer por razón de origen, sí por razón de afinidad o de compartir intereses. Estoy pensando desde luego claramente en los derechos de la comunidad LGBTIQ. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántas figuras jurídicas les estuvieron vedadas por mucho tiempo? Estoy pensando, sí, en el matrimonio, pero no solo en el matrimonio, estoy pensando en la posibilidad del concubinato, estoy pensando en la posibilidad de heredar de forma intestamentaria. Miren, les voy a platicar una anécdota. Esto que les voy a platicar es personal. Yo sé que luego hay gente que dice, cuenta cosas personales, pero cuento cosas que tienen que ver con la clase. O sea, tampoco le estoy platicando qué croquetas le compro a mi gato, ¿no? Hace algunos años, como 15, cuando se aprobó en la Ciudad de México el matrimonio entre personas del mismo sexo, yo trabajaba en Querétaro, tenía un despacho y era asesor de un diputado. Entonces, no me acuerdo qué proyecto teníamos,
Pero el chiste es que me dice, vente, vamos a una comida, vamos a ver este proyecto. Bueno, llegamos y nos sentamos con un magistrado y con digamos, la abogada del DIF a nivel estatal, ¿no? O sea, digamos, gente con cierto nivel. Insisto, no me acuerdo cuál era el tema de la comida. El chiste es que, bueno, pues ahí comimos, acordamos lo que había que acordar y ya en la sobremesa sale el tema de que ya en la Ciudad de México se había permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces dice el magistrado, no, eso aquí no lo vamos a permitir. Y entonces yo, que en ese momento era más impertinente que hoy y guardaba menos silencios, se me ocurrió decirle, oiga, don magistrado, pero es que mire usted, si llega un matrimonio de hombres o de mujeres a Querétaro, casados y viven en Querétaro, y entonces el divorcio se pide en el último lugar de residencia. Van a demandar el divorcio, van a acompañar de su acta de matrimonio y se tiene que resolver. Porque los actos del Estado civil, dice la Constitución, no lo digo yo, serán válidos conforme la ley del Estado donde se hayan realizado. Por lo tanto, si en la Ciudad de México es válido este matrimonio, entonces acá debe de valer. No, hombre, pues que se enoja. No, pero nuestro Código Civil no dice eso. Y yo iba a retomar y le iba a decir, doctor, pero, bueno, no era doctor. Oiga, don magistrado, pero ¿a poco va a poner Código Civil por arriba de la Constitución? Pero ahí sí me entró la prudencia y me quedé callado. Y entonces, la otra abogada, la jurídica, dice, bueno, nosotros tampoco los vamos a dejar adoptar, ¿eh? Y entonces, otra vez me volvió la impertinencia. Y le digo, oiga, doña licenciada, pero es que el Código Civil no impide, no establece como requisito para adoptar que el adoptante sea heterosexual. Es más, le digo, me parece incluso inconstitucional que se les pregunte. Y entonces me dio una clase de derecho que hasta la fecha recuerdo, por eso lo estoy platicando. Me dijo, no, Vado, pero mira, si los vemos raritos, no los dejamos adoptar. Y entonces yo me quedé de a 6 porque dije, yo creo que ese día no fui a la facultad. O sea, el día que explicaron el concepto jurídico de lo rarito, yo no fui. ¿Se dan cuenta cómo, a pesar del avance del derecho, desde el propio derecho viene la resistencia? Ustedes lo vieron cuando las decisiones de la Corte en los famosos amparos Oaxaca para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, bueno, los señalamientos. Ahora me van a decir, bueno, doctor, usted no está hablando de algo hace 15 años. No, del año pasado. ¿Cuántos estados, entre ellos Yucatán, el año pasado, por primera vez, lo legislaron, no por gusto, sino a punta de sentencias? O sea, de plano, cuando ya llega un momento donde la Corte dice, a ver, o legislas o vamos entrando al incidente de inejecución de amparo, nomás que en la inejecución en una de esas te destituyo. Entonces tú dime, ¿la vas a querer con queso o la quieres sencilla, no? El último elemento que quiero puntualizar antes de pasar a las preguntas y los comentarios que ustedes tengan es que no podemos asumir que estos reconocimientos que se han ido dando ya están y ahí se van a quedar. Alguien de aquí me va a decir, ¿cómo no, doctor? Pues es el principio de progresividad. O sea, si ya se reconoce un derecho, si ya se reconocen derechos a ciertos grupos, no podemos irnos para atrás. Y yo diré, eso dice la Constitución. Pero voltemos a ver lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Turquía, donde derechos de estos grupos, por ejemplo, se han ido limitando, incluso derechos de las mujeres. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? O sea, a golpe de sentencia, Roe versus Wade, se reconoce el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, y bueno, viene después otra sentencia y dice, ¿qué creen? Fíjense que siempre ya no. Lo que estoy tratando de decir entonces es que el reconocimiento de los grupos, de todos estos grupos, y desde luego de sus derechos, no es algo que podamos dar por ganado para siempre, sino que tenemos que entender que es algo que en cualquier momento se puede perder. Por lo tanto, no porque esté ya en el texto jurídico, ya automáticamente asumamos que ya está, que se va a cumplir y que va a ser así para siempre. Primero, por este ejemplo que he narrado, ¿no? Segunda, porque a veces, por más que una constitución diga no vamos para atrás en los derechos, pues de repente hasta las constituciones se reforman. Muy bien, tenemos buen tiempo, yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración
y pasar a las preguntas, los comentarios, las reflexiones que ustedes quieran hacer. Ya no les pasé la presentación porque, bueno, pues como que me fui encarrerando, y como somos un grupo chiquito, la verdad es que prefiero mejor verlos a las caras y así ir midiendo a ver si no estoy durmiendo mucho, ¿no? Muy bien, entonces, quien quiera hacer uso de la voz, adelante. José Alfredo, Cristian, Arturo, Emanuel, Daniel, adelante, José Alfredo, dale. Pues, bueno, perdón, un segundo. Están en las casas, ¿no? Luego se oye en de los tamales, el perro ladra. Es que además tengo a mis perros. Oye, ¿no se acuerdan aquella sesión de la corte? No me acuerdo de qué el tema, que estaban muy acalorados y de repente está hablando un ministro y se empieza a oír afuera de su casa, se compran estufas, se atacan todos de risa, ¿no se acuerdan de esa sesión? Sí, creo que sí. Bueno, adelante, José Alfredo, adelante. Por principio, de ninguna manera a forma de cebollazo, qué buena clase. Ay, y quise decirlo porque también ya me tocó decir, no me tocó decir qué mala clase, pero sí ya me tocó mandar ahí un correo de alguna clase que no me agradó. Entonces creo que hay que hacer ambas, ¿no? Qué buena clase, qué interesante, muchísimos datos. Creo que al final, muy a pesar de los vicios que le encontramos, hoy le encontramos muchos vicios a los autores del pasado, pero hay algo que se hizo en este ejercicio que es maravilloso y que pues si lo aprendimos las 5 personas que estamos aquí, con que podamos replicarlo en otros 10 ya seremos 50. ¿Cuál? Si vas a analizar un vicio del pasado, procura atender el contexto, ¿no? Es importantísimo. Claro. Importantísimo. Digo, qué bueno que nada más somos 5 tal vez, y en una de esas no nos volvemos a ver ni nos enteramos de quiénes éramos, porque pues uno se acuerda de que a Antonio López de Santana pues lo tenían encerrado en una cárcel, bien guardadito, y prácticamente le dijeron firmas o cuello, ¿no? Para traerlo al contexto actual. Más allá de que no soy promotor de Antonio López de Santana, pero sí hay un contexto histórico, ¿no? Hay un contexto histórico, por ejemplo, ahí de un país completamente desunido, inexistente, ¿no? Inexistente, sí, claro. Entonces, eso nada más como ejemplo del tema de la contextualización, lo importante que es el contexto. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas personas que están también muy convencidas de que la figura de Porfirio Díaz trajo el desarrollo y el modernismo a México. Y hombre, si uno ve el Palacio de Bellas Artes, dice, qué bárbaro, qué buena implementación de una cultura europea hacia México. Pero en el contexto de ese momento, pues le dio en la torre a la mitad de los indígenas en el país. O sea, insisto, contexto. Eso me parece que en esta clase es de todo lo rescatable que hay en la clase, eso es lo mejor, el contexto, porque además, entonces ya vengamos al contexto de hoy. ¿Cuál es el contexto de hoy? Con el que cerró la conversación, y también es de esas cosas que te hacen estallar la cabeza, ¿no? A ver, si tú crees que el derecho de los matrimonios homosexuales, estando en la Constitución, ya se quedó ahí de por vida, tú no eres jurista, ¿no? Les llama Burgoa en su libro de El jurista y el simulador del derecho, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien del título, dice, no, tú no eres jurista, tú simulas que le entiendes al derecho, que tienes ahí alguna concepción respecto de la norma, del derecho, pero como jurista tienes que entender que la norma siempre va evolucionando
Y la dinamicidad de la que nos habló Kelsen hace décadas se mantiene. Y esa dinamicidad implica analizar el contexto en el que estás viviendo y verificar qué de ese contexto le va a pegar a las normas vigentes. ¿Qué le va a decir? Tenemos hoy, digo, sin contexto, sin manifestaciones partidistas, pero tenemos hoy a una persona que quiere ser candidata a la presidencia de la República que dice, si yo llego a ser presidenta, voy a construir el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, y el primer vuelo que salga va a salir a Canadá, ¿no? Es decir, el actual presidente llegó y de un decretazo dio para abajo con ese aeropuerto. Un nuevo presidente puede llegar e imponerlo, decir, pues lo vamos a hacer, ¿no? Esto requiere, insisto, una constante, un constante análisis, un constante estudio del derecho. Nuestros maestros nos lo dijeron hace muchos años y creo que se los decían a los abogados abuelos. El abogado que deja de estudiar es cada día menos abogado, ¿no? Y es completamente cierto y me congratulo de estarlo comentando aquí y de haber escuchado esta clase. Gracias. Gracias, José Alfredo, por tus amables comentarios. A ver, es que tiene mucha lógica, porque quienes nos dedicamos a lo electoral sabemos que todo es el contexto. Es importantísimo el contexto, el tiempo, el momento, el lugar, el público, ¿no? Eso es fundamental. Esa puede ser la diferencia entre un ilícito electoral y que no sea ilícito. El contexto es importantísimo. Lo que tú comentas del porfiriato es muy importante. A ver, hay todo un cine que se nos legó, ¿no? El cine de Pardavé, de Soler, de todos ellos, de un cine de nostalgia del porfirismo, que es muy bonito y a mí me encanta. Pero a ver, o sea, hay que entender que ellos retratan la parte bonita. Porque si nosotros dijéramos, ay, es que ojalá regresáramos don Porfirio, no estoy seguro que nosotros estaríamos en los de la élite, ¿eh? A ver, es como cuando hay gente que, lo digo con todo respeto, que hacen estos ejercicios como de regresión, ¿no? En otras vidas. Entonces, cuando hacen estos ejercicios que se van a las otras vidas, nadie es el campesino del pueblo, nadie es el loco del pueblo, nadie es el que se murió de peste o le dio lepra. Todos son el gran guerrero, la princesa, el príncipe. Es un poco extraño porque el mundo estaba plagado de todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, el contexto es importantísimo. Y entender esto, ¿no? Que los derechos nunca están ganados para siempre. Miren, con diáfana claridad, lo dijo en los años 70 don Daniel Cosío Villegas, la reversa también es cambio. Lo cual es cierto, la reversa también es cambio. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, si no hubiera otro comentario, sí, recomendarles la lectura del libro de don Jaime, es un muy buen libro. Creo que lo que he hecho aquí es una pálida introducción al tema, muy desde una perspectiva histórica y tratando de contextualizar. Vale mucho la pena también ahí que revisen en la medida de lo posible a Roberto Gargarella, que por cierto anda en México en estos días. A Roberto Gargarella en su libro La Sala de Máquinas de la Constitución, donde nos habla de estas tradiciones constitucionales que de repente se nos fueron olvidando, ¿no? Y por ejemplo, este espléndido libro de Rina Ru. Lo que pasa es que Rina Ru es politóloga o socióloga, no me acuerdo. Y Roberto es un gran jurista, es abogado, pero también es sociólogo. Entonces, como que estos planteamientos nos vienen de aquel lado, de lo menos formalista. Bueno, Arturo, Cristian, Daniel, ¿ya no hay comentarios, Emanuel? No siendo así, bueno, yo les agradezco mucho, acabamos un poco antes, supongo que eso no será problema, y les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muy buena tarde. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches.